Esto es Arcanos TV, el espacio donde desentrañamos la realidad colombiana más allá de la superficie. Cada episodio, una búsqueda. Cada voz, una clave. Investigamos los hechos, cuestionamos el poder, iluminamos lo que otros prefieren mantener en la sombra. Historia, conflicto, corrupción, paz, cultura y resistencia. Aquí, la verdad no se esconde, se investiga. Muy buenos días, bienvenidos al canal Arcanos de la Corporación Arcoiris, que viene desarrollando diferentes investigaciones y trabajos a partir del Observatorio del Conflicto en estrecha alianza con la Corporación Latinoamericana Sur y la revista Sur. En este programa vamos a hablar sobre temas como la reforma política, el partido y el partido unitario. Nos encontramos con Pedro Santana, filósofo, investigador social, persona que ha escrito muchos libros sobre el tema tanto de los partidos, los movimientos políticos como los movimientos sociales. Le damos la bienvenida, nos ha invitado para este programa que trata sobre la reforma política. Bienvenido, Pedro. Gracias y bueno, podemos entrar ya en materia. Bueno, Pedro, para la revista Arcano escribiste un artículo sobre reforma política y partido unitario. Sobre ese tema quisiera que vos planteas allí temas muy importantes como la crisis de los partidos y de la política a nivel internacional y a nivel nacional. Empecemos, que nos ubiques cómo ve la crisis que se está presentando en el tema de los partidos, en el tema de la política, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Bueno, digamos que la crisis de la política es una crisis universal, no es una crisis en Colombia. Colombia también tiene una crisis política, pero hay una crisis universal y hay unos elementos, digamos, universales de la crisis política. Uno es la no representatividad de los partidos con relación a la sociedad. En el pasado los partidos políticos representaban intereses concretos en la sociedad y esos intereses llevaban a una confrontación partidista que se desarrollaba fundamentalmente alrededor de las propuestas de transformaciones de la realidad social, y eso se traducía en movimientos políticos con una base social, una base clasista, en el caso, por ejemplo, de los partidos comunistas, de los partidos socialdemócratas. Pero, digamos, a partir de los años 70, los partidos se van autonomizando de la sociedad y de esos intereses de clase y de sectores de clase. Weber ya lo había advertido, señalaba que los partidos en su desarrollo podrían llegar a conformarse como aparatos de funcionarios que comenzaban a representar más los intereses de ese funcionariado profesional que los intereses de la sociedad. Y Weber encontraba allí una manifestación temprana, comienzos del siglo XX, de lo que entonces él denominaba una crisis política, de la profesionalización de la política. Es decir, en las sociedades modernas y en la sociedad actual hay un cuerpo de funcionarios profesionales de la política que hacen de la política su proyecto de vida. Entonces, esos profesionales de la política van desarrollando sus propios intereses y cuando llegan al gobierno, se constituyen en partidos de gobierno, decía Weber, representan más los intereses de ese funcionariado profesional, porque son profesionales de la política. Eso pues para los griegos sería un exabrupto que alguien se dedicara profesionalmente a la actividad política y viviera de la actividad política. Podríamos decir que eso no se ha convertido en una clase política, ya es un estamento de la sociedad. Un estamento dentro de la sociedad. Y entonces eso, aunado a la falta de democracia interna en los partidos. Los partidos hoy en día no tienen una democracia real
los militantes entonces no encuentran incentivos para participar en la vida política, porque son llamados a las elecciones a que voten, pero no son llamados a tomar las decisiones sobre candidatos, sobre programa, etc. Luego, hay otro elemento que es la dependencia marcada de los partidos por el financiamiento privado de la política. Yo creo que eso se ve dramáticamente en Estados Unidos. Elon Musk, por ejemplo, en la campaña reciente de las elecciones en los Estados Unidos del año 24, donó $250 millones a la campaña de Trump. Y claro, digamos, eso que es un exabrupto, que en Estados Unidos no tiene límite el financiamiento privado de la política, lleva a que los partidos políticos dependan en todo el mundo del financiamiento. En Europa, que es, digamos, lo que más se aproxima a nuestra realidad, se crearon, en Colombia también, fondos públicos para el financiamiento de los partidos políticos y para financiar parte de las campañas políticas. Pero en Colombia el financiamiento privado de la política tiene otro riesgo, que es otra de las manifestaciones de la crisis, y es la dependencia de financiamientos ilegales. En el caso colombiano, del narcotráfico, de la minería ilegal. Entonces hay unas redes de los partidos que se imbrican con esas redes ilegales, y parte del financiamiento de la política, digamos, proviene del narcotráfico. Y en Colombia esto se ha pervertido mucho, porque, digamos, hay una mezcla entre el aparato estatal en las regiones, que es lo que ha dado origen a lo que se llaman los clanes, que han sido identificados, ¿cierto? Digamos, hay distintos tipos de investigaciones. Hoy en día se habla de la existencia de 57 clanes regionales. Esos clanes tienen una característica. Uno, parasitan los departamentos y los municipios, las finanzas públicas, la contratación, manejan la contratación, pero además en las regiones mantienen vínculos con las organizaciones del narcotráfico. En otras regiones, por ejemplo en Arauca, hay una imbricación con actores armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, que ha penetrado profundamente el aparato estatal. Entonces, hablamos de una crisis de la política, de una crisis de representación, y bueno, la alternativa frente a esa crisis que se discute hoy en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, hay hoy una gran discusión, porque hay unas tasas de abstención en Estados Unidos casi de la mitad de la población, que no se siente representada en los partidos políticos. En Colombia también. En Colombia, las elecciones por las que más se vota son las elecciones locales, las elecciones de gobernadores y alcaldes. Estamos entrando al tema de la política nacional, en Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces, para poner un poco en contexto, históricamente en este país se ha intentado hacer reformas políticas para democratizar la forma de hacer política, para el financiamiento estatal de las campañas, para evitar de que entren dineros de dudosa procedencia y fundamentalmente que la política sea financiada por los grupos económicos que ponen a los futuros funcionarios públicos, tanto en el Ejecutivo como a los representantes en el Legislativo, ya está en el Judicial, a servicio de los intereses de quienes financian la campaña. En esto de la reforma política, ¿por qué no se ha dado y por qué no se dio la última que pues pareciese que era clave, que era la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que tenía un punto clave que era la reforma política y que finalmente no se dio? ¿Por qué estos problemas de lograr una reforma política en el país? Las reformas políticas en el mundo, y volvemos a la crisis universal de la política, decía Norberto Bobbio, las reformas políticas son las más difíciles. ¿Por qué? Y él decía, las reformas políticas son muy difíciles porque afectan a quienes hacen las reformas. Es decir, el aparato congresional en el Congreso de la República, aquí en todas las repúblicas, ¿quiénes están? Están los partidos políticos, y están los activistas políticos, y están los profesionales de la política. Entonces, una reforma que busque cambiar la política, por ejemplo, democratizar los partidos, establecer, por ejemplo, la democracia interna,
el financiamiento público, estamos hablando de los núcleos esenciales de la política, ha resultado imposible. Y la Asamblea Nacional Constituyente, porque decía Bobbio, frente a las crisis políticas, los mecanismos para reformar la política son excepcionales. Es decir, ante la imposibilidad de que la clase política se autorreforme, llamemos así, esas reformas políticas han devenido en la mayor parte de los países de las democracias liberales, han devenido en una cosa concreta, y es que se tiene que acudir a mecanismos excepcionales como las asambleas constituyentes, para que las asambleas constituyentes, digamos, reformen profundamente la política, democraticen los partidos, etc. En Colombia, la Constitución del 91 no fue afortunada en esa materia. Digamos, la crisis de la política viene de atrás. Clientelismo, la corrupción de la clase política, que es trasladada al aparato de Estado, digamos, todo lo que implica el quehacer de la política cotidiana, ¿cierto?, se pervirtió. Y digamos aquí una perversión mayúscula la constituyó el Frente Nacional. Si bien el Frente Nacional logró apaciguar la guerra liberal conservadora, el Frente Nacional clientelizó constitucionalmente a la política, al establecer el bipartidismo legal e ilegalizar al resto de opciones políticas. Entonces, en Colombia, la Constitución del 91 sacudió, llamemos así, transformó profundamente el mapa político al asestarle un duro golpe al bipartidismo liberal conservador, que se había mantenido por los pactos del Frente Nacional durante 32 años en gobiernos compartidos. Pero ¿qué pasó? Si bien un logro de la Constitución del 91 fue debilitar el bipartidismo, sin embargo, digamos, de esa Constitución del 91 salió un pluripartidismo exagerado. En Colombia llegamos a tener en el año 2004, desde el 2000, llegamos a tener 72 partidos con personería jurídica. Y cada partido de esos elegía un senador. Solo 3 o 4 partidos elegían 3 o 4 senadores. Hoy estamos avanzando nuevamente hacia tener otra vez una cantidad infinita de partidos. Claro, en este momento, digamos, se hace la reforma política en el año 2011. La reforma política establece un umbral del 3% para el reparto de las curules en las elecciones. Quien no tenga el 3% de los votos válidos pierde la personería jurídica. Entonces, eso nos llevó a la reducción, digamos, a tener 8 o 9 partidos que son manejables, digamos, es un pluripartidismo manejable para la conformación del gobierno mediante coaliciones. Pero las decisiones politiqueras del Consejo Nacional Electoral llevaron al otorgamiento de un conjunto de personerías jurídicas. Nuevamente proliferó la fragmentación política. Hoy hay 32 partidos políticos con personería jurídica. El Consejo de Estado ha venido retirando, eliminando personerías jurídicas, porque habíamos llegado a 42. Digamos, ahora estamos en 32 y seguramente en las próximas elecciones, como tienen que aplicarle el umbral del 3%, vamos a volver a caer, seguramente a 10, 11 partidos que van a mantener las personerías jurídicas. Entonces, en Colombia, la primera... Pero aparte de eso, también creo que en ese ámbito es clave mirar que ya hoy hay prácticamente 4 candidatos que van a salir por firmas. O sea, esto es aumentar un poco el nivel de los partidos, porque ya cada persona con firmas es un partido. Claro, digamos, en Colombia tenemos un problema que es la fragmentación política. En el mundo, cuando se presenta la fragmentación política, vienen los umbrales. Es decir, generalmente en la mayor parte de las democracias liberales, el umbral está en 5%. En Colombia no llegamos al 5%, está en el 3%. Cuando se aplica el umbral, bajan las personerías jurídicas. Pero en Colombia se ha establecido, por la Constitución del 91, se estableció que un candidato sin partido puede acudir
a la ciudadanía para que le firmen, que son los candidatos por firmas. Esas candidaturas por firmas, que seguramente van a ser más de 4 en las elecciones del 2026, ya tenemos 4 que están recolectando firmas, pero hay otros que han anunciado también sus candidaturas que no tienen partido. Entonces, miren, decíamos, hay una gran dificultad para la reforma política, y esa reforma política tiene que abarcar 2 grandes campos, digamos. Uno es el campo de la acción política, partidos democráticos, militantes con derechos para la selección de los candidatos a los cargos de elección popular, tanto desde el punto de vista, digamos, del Congreso de la República, como de elección de los alcaldes, los candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones y los candidatos presidenciales. Luego, el financiamiento de la política. Se ha planteado que por lo menos durante un periodo, unos 12 años, se pueda establecer el financiamiento completamente público para, digamos, evitar toda esa, digamos, imbricación de los partidos políticos con la ilegalidad, con el narcotráfico, porque ese es uno de los problemas que encarece profundamente la política. Es decir, ¿cómo te explicas tú que en el caso de Córdoba, por ejemplo, elegir un senador requiere fondear 11.000 millones de pesos? Eso es lo que cuesta la campaña electoral de un senador en Córdoba. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a financiar 11.000 millones de pesos de financiamiento privado? Entonces, digamos, viene todo el mercado del narcotráfico. Claro, los costos de las campañas. Segundo, el otro gran problema de los costos de las campañas tiene que ver con que al establecerse la circunscripción nacional y al no existir democracia interna en los partidos políticos, entonces, y al existir la lista abierta, cada candidato al Senado de la República tiene que hacer una campaña nacional. Entonces, son miles de campañas las que se hacen para acceder al Senado de la República, que tiene circunscripción nacional. Entonces, digamos, hay un problema en la sociedad política, y eso tiene que ver fundamentalmente con la reforma política. Pero hay un segundo campo. El segundo campo es la reforma institucional. En Colombia se requiere crear un tribunal electoral que no existe. En Colombia tenemos una justicia electoral partida. La justicia administrativa está en el Consejo Nacional Electoral. Y la justicia propiamente electoral, digamos, la declaratoria de ilegalidad de una elección, le corresponde a la sección 5ª del Consejo de Estado. O sea, no tenemos aquí una institucionalidad electoral que ha sido reclamada. Tú hablabas, Henry, del acuerdo de paz. En el acuerdo de paz, recordemos, el acuerdo contempla la creación de una comisión de reforma política. Esa comisión se creó con 7 integrantes, finalmente no resultaron sino 6, porque uno de los comisionados elegidos finalmente no pudo posesionarse por distintas razones. Esa comisión funcionó durante un año, y en el mes de abril del año 2017 entregó un informe muy completo, un informe que buscaba la democratización de los partidos, el establecimiento de la lista cerrada con democracia interna, la paridad en las listas electorales, es decir, lo que se llama popularmente las listas cremallera, un hombre o una mujer, para incentivar la participación y la presencia de las mujeres en los escenarios de la vida, digamos, pública, en el Congreso de la República, en las asambleas departamentales, en la Cámara de Representantes, en los consejos municipales. El financiamiento público planteó esa reforma, el financiamiento completo durante un periodo, repito, de 12 años. Y el establecimiento de una serie de mecanismos que en la jerga política se llaman acciones afirmativas hacia los jóvenes, hacia las mujeres, escuelas de formación política. Todo eso lo contempló en una propuesta muy completa. Incluso esa propuesta dejó unos textos, proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional, porque, por ejemplo,
El otro campo que trabajó esa comisión fue el campo que ya hablamos institucional. Propuso la creación de un tribunal electoral en el cual, para la elección de sus integrantes, no tuviera presencia, no tuvieran decisión los partidos políticos. Digamos, un sistema que buscaba que los, digamos, magistrados de ese tribunal electoral fueran elegidos de forma independiente por el Poder Judicial, digamos, en un proceso en el cual las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, pudieran postular unos candidatos de tal manera que la organización electoral y digamos, la institucionalidad electoral no dependiera de los partidos. Un Consejo Nacional Electoral como el actual, pero en el cual no se eligieran los magistrados de ese consejo, los consejeros de ese Consejo Nacional Electoral, hoy en día son elegidos por los partidos en el Congreso de la República. Y entonces el gato cuidando el queso, digamos, el ratón cuidando el queso. Y eso ha devenido en impunidad. Aquí no se investigan las campañas. Eso ha devenido en unos controles muy débiles al financiamiento ilegal de las campañas políticas, etc. Entonces, para resumir, hoy en Colombia se requiere una reforma política que contemple ese conjunto de elementos. Bueno, otro tema que sería muy bueno pues que nos ilustrara un poquito es lo que está pasando hoy pues en el partido más importante, más grande que tiene el país hoy, que es el Pacto Histórico, que se inició como una coalición y hoy tiene que convertirse por la reforma política en 2011 en un partido, en un solo partido no puede ser coalición ya, tendría que unificarse. Esto es un proceso que se sabe, se viene discutiendo desde hace tiempos, es la construcción de un partido unitario y la posibilidad de construcción de listas, tanto para el Senado, Cámara, como para la Presidencia de la República, con miras hacia una consulta mucho más amplia, que sería en las elecciones de marzo del 2026, hacia la construcción del Frente Amplio para un candidato, digamos, del centro izquierda que compita las próximas elecciones presidenciales. Sobre este proceso, ¿qué nos puede comentar? A ver, digamos que ante la ausencia de una reforma política y ante la necesidad, porque el Pacto Histórico, como tú señalaste, en las elecciones del 2022 se convirtió en el principal, digamos, proyecto político, que era una coalición, y esa coalición sacó el 16.7% del total de los votos válidos al Senado de la República. La norma de la reforma de 2011 establece que cuando una coalición saca más del 15% de los votos, no puede volver a presentarse como coalición. Entonces, esto obligó, la norma legal obligó al Pacto Histórico, a los 4 partidos con personería jurídica, los obligó a pensar en, digamos, unificarse bajo una sola personería jurídica, y ese es el proceso en que estamos. Ya los 4 partidos renunciaron a la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral y pidieron una sola personería jurídica, ¿cierto?, en este mes de junio, ¿cierto? Estos partidos ya hicieron ese trámite ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿cuáles son esos partidos? Los partidos, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y Colombia Humana. Esos son los 4 agrupamientos, pero ellos en los estatutos hablan de otros 2 agrupamientos que no tienen personería jurídica, que son una decisión del Partido Maíz, que es un partido muy arraigado en los indígenas, y luego, digamos, ellos aprobaron la decisión, y allí surge una tendencia, que son 3 parlamentarios, que se llaman progresistas. Y el otro es un movimiento social, que es la Minga Política y Social. Esos son los 6 agrupamientos que constituyen el Pacto Histórico como movimiento político, como partido unitario. Pero al mismo tiempo está en proceso
ya digamos está concluyendo ese proceso, que es por primera vez en Colombia la consulta para definir la lista al Senado de la República, los 100 renglones, llenar los 100 renglones de una lista paritaria. Es decir, lo que públicamente ya han señalado estos partidos es que no solo conforman un partido unitario, sino que además se aprestan para que el 26 de octubre, en una consulta amplia, abierta, los ciudadanos colombianos, no solo los militantes del pacto histórico, sino los ciudadanos colombianos puedan elegir sus candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes en los 32 departamentos y en el Distrito Capital de Bogotá. Eso va a ser muy importante, porque digamos que es hacer la reforma política por la vía de la modificación de las costumbres políticas, de los derechos de los militantes, etcétera, en un partido político que es el más grande partido político que tiene hoy el país. Y luego viene el proceso en ese mismo 26 de octubre, digamos claramente quienes van a contabilizar los votos es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esos votos van a tener reposición, es decir, cada voto al Senado de la República, este partido político, Pacto Histórico, recibirá 2.500 pesos por cada voto que se deposite en esa consulta interna. Entonces, de allí saldrá una lista paritaria de 100 renglones, 100 candidatos, 50 mujeres, 50 hombres, y eso es lo que se presentará como lista a las elecciones del 8 de marzo del 2026. Luego viene el proceso, que es otro proceso, que es la escogencia del candidato presidencial del pacto histórico el 26 de octubre, en una consulta abierta también, donde los ciudadanos, cualquier ciudadano puede participar en esa consulta para elegir dentro de los precandidatos, que en este momento, digamos, hay 2 precandidaturas en firme, la de Carolina Corcho y la de Gustavo Bolívar. Se habla de otras que no están todavía formalizadas. Vamos a ver que estamos en pleno ajetreo electoral con relación a esa consulta. Y luego ellos han planteado, y también en eso ha coincidido el presidente de la República, Gustavo Petro, que ese candidato escogido o candidata escogido el 26 de octubre vaya a una consulta con las elecciones parlamentarias del 8 de marzo del 2026, donde van a llegar sectores, el Partido Verde seguramente, un sector del Partido Verde llegará a esa coalición, sectores ligados a los partidos tradicionales, digamos, toda esa franja democrática que hay en el liberalismo, en el partido de la U, incluso en el Partido Conservador, que, digamos, allí... Que fue la coalición de gobierno al iniciar del gobierno Petro. No, y que sigue siendo, es decir, porque un sector de la U sigue participando del gobierno, un sector conservador sigue participando del gobierno, un sector liberal sigue participando del gobierno. Entonces, la idea del Frente Amplio, el verde, está en el gobierno, pero la idea es que en el 8 de marzo, con las elecciones parlamentarias, haya un proceso también de consulta donde va el candidato o candidata del pacto histórico y están estas otras candidaturas para seleccionar democráticamente en una consulta abierta con las elecciones parlamentarias, seleccionar un candidato a la presidencia, un candidato a la vicepresidencia de la República para que concurra en mayo a la primera vuelta presidencial. Ese es entonces una reforma, digamos, política. Una reforma política a partir del ejemplo. A partir del ejemplo. Entonces, ahora, yo creo que eso va a tener un impacto muy grande en el conjunto de la sociedad política colombiana, porque los afiliados al Partido Liberal se van a preguntar, ¿por qué en el pacto histórico los militantes del pacto histórico sí pueden participar en la escogencia de los candidatos y nosotros no? ¿Por qué allá sí se discute un programa político? Porque, digamos, todo esto está coronado en el proceso unitario, está coronado de un programa político
¿cierto? Que busca la profundización de las reformas sociales, que busca la protección del medio ambiente, que busca las economías, digamos, las energías limpias, etcétera. Entonces, Pero, yo diría... Pedro, eso necesariamente obliga a los partidos a afiliaciones masivas, o sea, a construir partidos mucho más grandes de los aparatos pequeños que existen hoy. Claro, porque la otra, digamos, decisión que ellos han tomado es construir un partido de masas. Es decir, con afiliación masiva, ellos han señalado que el 19 de julio van a realizar una convención nacional de unificación y a partir de esa convención se iniciará un proceso de afiliación masivo, de tal manera que va a surgir en Colombia, yo no tengo la menor duda, que el pacto histórico puede tener entre 1.200.000 y 1.500.000 afiliados, será el partido político más grande del país, y en la medida en que en la práctica política han establecido la consulta para la selección de los candidatos, que se espera que sigan por esa misma ruta en las elecciones del año 2027 de gobernadores y alcaldes, entonces se vivirá también un proceso democrático para la escogencia de los candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones. Todo esto, a mi juicio, va a tener repercusiones sobre el conjunto de la sociedad política, sobre el conjunto de los partidos políticos. Yo creo que lo que se inicia con este proceso del pacto histórico del Partido Unitario es la refundación de la política en Colombia. Yo creo que eso va a tener profundas repercusiones en todo el espectro político, incluso en el espectro político tradicional. Es decir, me refiero al Partido de la U, me refiero al Partido Conservador, me refiero al Partido Liberal, que siguen siendo estructuras políticas clientelizadas, pues esto de la Convención Liberal en Cartagena en el mes de octubre pasado fue un hazmerreír, digamos, donde para poder completar el quórum, por ejemplo, tuvieron que habilitar la votación electrónica y la participación. Es una convención híbrida. Entonces, yo lo que quiero indicar con esto es que hay un proceso de reforma política en curso, inédito, y es que la propia sociedad política ha comenzado su autorreforma. Y digamos, eso, como digo, va a tener una repercusión muy grande en el conjunto de la sociedad política colombiana. Yo creo que para bien. Ahora, van a quedar unos vacíos, ¿sí? Por ejemplo, toda la parte institucional, la Corte Electoral, la transformación del Consejo Nacional Electoral, el financiamiento público de las campañas políticas. Pero se va a hacer una gran reforma por la vía de la izquierda progresista, que entendió, no sin grandes discusiones y batallas internas, yo creo que en esto el papel, digamos, tanto del presidente de la República como en particular de Carolina Corcho, ha sido fundamental en el sentido, digamos, de que esas transformaciones del pacto histórico, ¿cierto?, vayan en el sentido de las transformaciones políticas que requiere el país. Y yo creo que eso, repito, va a tener hondas repercusiones en el conjunto de la sociedad política. Bueno, y para finalizar, Pedro, ya como estamos en modo prácticamente campaña, en modo coyuntura electoral hacia el 2026, con los acontecimientos últimos del atentado al precandidato Miguel Uribe Turbay, senador de la República, y en esta competencia que está desarrollando en el país sobre quién va a tener la mayor presencia, digamos, multitudinaria en las calles, y cómo va a ser, digamos, la construcción de las campañas hacia el 2026, donde se vislumbra que se insinúa el posicionamiento nuevamente del tema de la seguridad como el tema central de campaña, cuando sabemos que acá hay otros temas como las reformas sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve esa coyuntura en esta etapa y en estos hechos tan dolorosos como el atentado frente a este senador de la República? Bueno, yo creo que primero hay que condenar sin ninguna duda el atentado y condenar la violencia en la política.
Es decir, Colombia tiene una tradición de violencia en la política que no ha desaparecido. Se, digamos, disminuyó con la Constitución del 91, disminuyó esa confrontación bélica, digamos, en la política, pero no ha desaparecido. Todas las elecciones en Colombia tienen muertos, candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, etc. Entonces, ahora, el atentado a Miguel Uribe Turbay, digamos, mueve el escenario político. ¿Y por qué? Porque era un candidato o un precandidato, digamos, sin mucha ascendencia sobre la gran opinión pública. O sea, es uno de los 5 precandidatos del uribismo. Y el uribismo, digamos, viene en una caída, en un declive. Ya no es el Uribe de los años 2000, ¿cierto? De la reelección, etcétera. Digamos, ha habido un desgaste político y las reformas, digamos, neoliberales que hizo Uribe con el proyecto progresista de Petro quedan en el escenario público. Digamos, todo este debate sobre la reforma pensional, sobre la reforma laboral, sobre la reforma del sistema de salud. ¿Qué es lo que pretenden esas reformas? Esas reformas lo que pretenden es regresar a unas conquistas que ya la sociedad colombiana había logrado. La jornada de 8 horas, el pago de las horas extras a partir de las 6 de la tarde, etcétera. En la salud, el manejo público de los recursos públicos como el alquitraba central de la reforma de la salud, con otros elementos que están, digamos, allí, la atención primaria en salud, etcétera. Pero todo esto, ¿cierto?, ha colocado al proyecto tradicional a la defensiva, porque ellos han terminado defendiendo un conjunto de reformas antidemocráticas. La gente ha comenzado a despertar en el sentido de que esas nomenclaturas políticas fueron las que le arrebataron conquistas que ya el pueblo colombiano había logrado a lo largo del siglo XX. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una derecha sin candidatos. La fragmentación política de la derecha es muy grande. No se avisora en el escenario político de la derecha candidatos fuertes. Entonces viene este atentado, el atentado llena de emotividad a la gente, obvio, y las marchas que se hicieron, digamos, en este mes de junio, el domingo pasado, esas marchas fueron grandes y fueron una expresión, digamos. Ahora, ¿se traducirá en el reencauche de la política tradicional? Yo no lo veo claro. Digamos, yo creo que, mire usted, por ejemplo. Es un rechazo a la violencia que hay de Es un rechazo de muchos sectores a la violencia. Pero mire usted que en esta coyuntura, por todo lo que ha significado las decisiones del Congreso de la República, la gente, por la vía del debate, ha adquirido un conocimiento sobre la importancia que tiene el Congreso de la República. Es decir, la gente ya entiende que sin un Congreso de la República con una correlación de fuerzas favorable a los sectores progresistas, no son posibles las reformas. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo? Lo que está en el fondo es una sociedad que comienza a entender que no solo la presidencia de la República, este es un país presidencialista, ¿cierto? Después de las elecciones regionales donde vota el 60%, las elecciones presidenciales vota el 52% de la población, de los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el lío? El lío es que la clase política empotrada en el Congreso de la República se ha opuesto a la reforma. Y el atentado a Miguel Uribe, ¿quién es Miguel Uribe? Miguel Uribe es un político tradicional. Miguel Uribe defiende el statu quo. Miguel Uribe se opuso a la reforma laboral porque es un senador activo. Se opuso a la reforma pensional porque es uno de los precandidatos del uribismo. Y el uribismo se siente atacado por lo que ellos llaman el petrismo, que yo llamo el progresismo, porque el progresismo ha levantado un conjunto de banderas sociales, que son las reformas, que es el paquete, es decir, el cambio son las reformas. Y entonces la derecha quedó muy mal ubicada. Incluso
analistas de la derecha, como Juan Lozano, por ejemplo, han señalado que en esta coyuntura la derecha no ha atinado al oponerse a unas reformas que son muy populares, al defender el statu quo. Los partidos políticos tradicionales, dice Juan Lozano, no lo digo yo, lo dice Juan Lozano, que fue ministro de Medio Ambiente de Uribe. Juan Lozano, que es un periodista activo en la FM, Juan Lozano dice, la derecha no tiene cómo levantar cabeza si no se reinventa programáticamente. ¿Qué le ofrece la derecha a los colombianos? Que siga la desigualdad, que siga la miseria. Perfecto, Pedro. Ese es el punto. Entonces yo para terminar diría, estamos en un quiebre donde eso que hace el pacto histórico es muy importante, porque eso puede modificar completamente el panorama político en los años futuros de este país. Bueno, muchas gracias, Pedro. Agradecidos por la participación en el programa, en el canal Arcanos de la Corporación Arcoiris, en estrecha alianza con ustedes, que son la Corporación Latinoamericana Sur y la Revista Sur, que usted es el director. Esperamos que este tema lo tratemos nuevamente. Esta coyuntura está comenzando. Las elecciones ahora se van a poner más fuertes porque seguramente vendrán más candidatos por firmas, vendrán consultas y vendrán otros candidatos de los partidos que se van a postular y este tema lo vamos a tener que tratar más adelante porque realmente va a ser la coyuntura en este país de aquí al 2026. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Recuerda que cada historia nos acerca más a entender la realidad que habitamos. Esto fue Arcanos TV, un espacio donde Colombia se escucha, se ve y se siente. No olvides seguirnos y estar atento a nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando los misterios, verdades y voces que hacen vibrar a nuestro país. Hasta la próxima.